Ariana pasó el dedo por el borde de su vaso de zumo de naranja, observando distraídamente cómo su padre volvía a reprender al jefe de ventas. Otra reunión matutina en la sede de Thornton Hotels se estaba alargando, y ella quería volver a sus asuntos cuanto antes. Después de sus prácticas en Europa, por fin empezaba a introducirse en el funcionamiento real de la empresa familiar, y cada minuto contaba. Su padre había insistido en que empezara desde abajo, no en cuanto al puesto, claro, sino en cuanto a la comprensión de todos los procesos. Había pasado 2 semanas en recursos humanos, luego un mes en finanzas, y ahora tenía que ocuparse de la parte jurídica de la empresa. De hecho, esa era la razón por la que estaba sentada en esta reunión. En una hora iba a bajar a la planta 23 y reunirse con el equipo jurídico de la empresa. Robert Thornton terminó por fin de regañar a la desventurada gerente y levantó la sesión. Ariana se levantó, se puso un traje de lino color arena y se dirigió a la salida, pero su padre la llamó. «Cariño, pasa a verme antes de ir a ver a los abogados». El amplio despacho de papá olía a café. Robert parecía cansado. Las recientes negociaciones para la compra de una cadena hotelera en la costa oeste no habían sido fáciles. «Quiero que tengas especial cuidado con el departamento jurídico. No se trata solo de formalidades y papeleo, es la base de nuestra defensa. Quiero que prestes especial atención al joven McAllister. Es nuevo entre nosotros, pero ya ha demostrado ser muy bueno en lo que hace». Ariana asintió. Estaba acostumbrada a que su padre siempre intentara dirigir su atención hacia algo concreto, y normalmente sus consejos eran útiles. Al bajar a la planta 23, se encontró por primera vez con Adrian McAllister. Un hombre alto de pelo castaño y traje impecable le tendió la mano y se presentó. Su apretón de manos era seguro, pero no ostentosamente enérgico como el de tantos hombres que intentaban impresionarla. Las semanas siguientes pasaron volando. Adrian demostró ser no solo un profesional, sino también un interesante conversador. Explicaba con facilidad conceptos jurídicos complejos, sin tratar de simplificarlos a un nivel primitivo, pero sin sobrecargarlos con terminología especializada. A menudo se quedaban sentados hasta altas horas de la noche, repasando contratos y jurisprudencia. Adrián hablaba de su trayectoria, cómo había empezado en un pequeño bufete después de estudiar Derecho, cómo había adquirido experiencia, cómo había llegado a Thornton Hotels. A diferencia de muchos de los otros hombres con los que había hablado Ariana, él no intentaba impresionar con lujos ostentosos o contactos. Sus ambiciones eran de progreso profesional, no de brillo exterior. Una tarde, mientras resolvían un contrato especialmente complejo con unos socios chinos, Adrián sugirió que se tomaran un café. Fueron a una pequeña cafetería cerca de la oficina. La conversación fluyó suavemente del trabajo a lo personal, y Ariana se sorprendió al comprobar que habían pasado varias horas. Sus encuentros eran cada vez más frecuentes. Adrián no hacía gestos estridentes ni trataba de impresionar con restaurantes caros. En lugar de eso, le enseñó una pequeña librería que vendía ediciones raras. Le presentó a su amigo, el dueño de un club de jazz, al que empezaron a acudir por las noches. Robert Thornton observó el desarrollo de las relaciones entre su hija y su empleado con cierta cautela, pero no interfirió. Adrian se mostraba como un excelente especialista y su profesionalidad no se ponía en duda. Además, nunca intentó utilizar su relación con Ariana para promocionarse. Al contrario, trabajaba aún más duro. Su primer beso tuvo lugar tras una larga reunión con socios europeos. Salieron de la oficina a medianoche y Adrián se ofreció a acompañar a Ariana hasta su coche. En el aparcamiento subterráneo vacío, entre el eco de sus pasos, ella se detuvo de repente y le miró a los ojos. Él la atrajo suavemente hacia sí y sus labios se encontraron. 6 meses después se casaron. La ceremonia fue relativamente modesta para su círculo, con solo 200 invitados.
Pasaron la luna de miel viajando por pequeñas ciudades de Italia, alojándose en pequeños hoteles familiares en lugar de en los lujosos hoteles Thornton. A su regreso, se instalaron en un amplio piso en el centro histórico de la ciudad. Adrian insistió en pagar su parte del alquiler, a pesar de que Ariana se había ofrecido a comprarles una casa. Dijo que quería tener su propio éxito, no aprovecharse de la posición de ella. Esta independencia no hizo sino aumentar el respeto de Ariana por su marido. Su primer año juntos estuvo lleno de trabajo y planes compartidos. Adrián fue ampliando su influencia en la empresa. Su profesionalidad era reconocida por todos. Ariana se adentraba cada vez más en la gestión del negocio familiar, preparándose para tomar algún día las riendas de su padre. Parecían la pareja perfecta, jóvenes, con éxito, enamorados. Las crónicas de sociedad los llamaban el matrimonio del año y las publicaciones empresariales les auguraban un gran futuro. Nadie podía imaginar cómo cambiarían sus vidas en 2 años. El viaje de bodas había terminado y la jornada laboral tomaba a los recién casados en su ciclo. Adrián se quedaba hasta tarde en la oficina cada vez con más frecuencia, inmerso de lleno en el trabajo de un importante proyecto de fusión con una cadena hotelera rival. Ariana se dio cuenta de que el ritmo de trabajo de su marido había cambiado. Era el primero en llegar a la oficina y el último en irse. En el escritorio de su piso había cada vez más carpetas con documentos, y por las tardes solía pasar tiempo frente a su portátil, estudiando los informes financieros de la empresa. En una de las reuniones, Adrian presentó una propuesta inesperada para reestructurar el departamento jurídico. Sus ideas eran innovadoras y audaces. Propuso crear una división separada que se ocupara exclusivamente de fusiones y adquisiciones. Robert Thornton escuchó atentamente a su yerno y aprobó la iniciativa, nombrándole responsable de la nueva dirección. En casa, Adrian no ocultaba su satisfacción. «¿Ves? Esto es exactamente lo que quería conseguir. Ahora tendré la oportunidad de influir realmente en el desarrollo de la empresa». Ariana se alegró del éxito de su marido, pero a veces se alarmaba por algunos cambios en su comportamiento. Se volvía más brusco en la comunicación con sus subordinados. Podía reprender a un empleado delante de todos por el más mínimo error. En las conversaciones se oían cada vez más frases de que la empresa necesitaba cambios serios en la dirección. Una noche, revisando documentos, se topó con un proyecto para reorganizar toda la estructura de gestión de Thornton Hotels. Adrian proponía cambiar radicalmente el sistema de toma de decisiones, ampliando considerablemente los poderes de su departamento. «¿Le has enseñado este proyecto a tu padre?», le preguntó cuando su marido llegó a casa. «Todavía no. Primero quiero ultimar todos los detalles. Es hora de que Robert reconozca que la empresa tiene que cambiar. Estamos perdiendo terreno en el mercado por culpa de unos métodos de gestión anticuados». Había una nota en su voz que ella no había notado antes, una mezcla de ambición e insatisfacción mal disimulada con el estado actual de las cosas. Adrian empezó a aparecer más a menudo en eventos empresariales sin Ariana, explicándolo por la necesidad de establecer contactos independientes. Ella se enteró por casualidad de que se reunía con representantes de empresas de la competencia, pero él eludió sus preguntas. «Cariño, en los negocios hay que mantener relaciones con todo el mundo. Eso no significa que negocie a espaldas de tu padre». Al final de su primer año de matrimonio, Adrian había alcanzado una influencia considerable en la empresa. Su departamento se había ampliado y supervisaba personalmente todos los grandes negocios. Pero sus ambiciones no estaban satisfechas. Cada vez hablaba más de la necesidad que tenía la empresa de un liderazgo más joven y dinámico. En un acto benéfico organizado por Thornton Hotels, Adrian brilló encandilando a inversores y socios de la empresa. Ariana le observaba con una mezcla de orgullo y preocupación. Su marido se había convertido en un auténtico tiburón de los negocios, pero a veces sentía que ya no quedaba mucho del antiguo Adrian del que se había enamorado.
Aquella noche le oyó hablar con un miembro del consejo de administración. Robert construyó una gran empresa, pero los tiempos están cambiando. Necesitamos un enfoque más agresivo del crecimiento, o corremos el riesgo de perderlo todo. Asintió con la cabeza, claramente impresionado por el carisma del joven ejecutivo. En casa, Adrian estaba inusualmente animado. ¿Has visto cómo han reaccionado a mis propuestas? Incluso el viejo Jefferson reconoció que mis ideas podían llevar a la empresa al siguiente nivel. ¿No tienes demasiada prisa?, preguntó Ariana con cautela. Padre tiene mucha experiencia y sus métodos de gestión... Sus métodos están anticuados, interrumpió bruscamente Adrian. El mundo no se detiene. O cambiamos o nos barrerán nuestros competidores. En su voz había una dureza que nunca antes había existido. Ya no era el humilde abogado que la había cautivado con su sinceridad y profesionalidad. Ahora estaba ante ella un hombre obsesionado con la idea del poder. Robert Thornton fruncía cada vez más el ceño mientras repasaba los informes y las propuestas de su yerno. Un día llamó a su hija a su despacho. ¿No te das cuenta de que Adrian está demasiado empeñado en reestructurar la empresa? Sus últimas iniciativas son demasiado arriesgadas. Ariana intentó defender a su marido, hablando de su profesionalidad y dedicación, pero en el fondo se dio cuenta de que su padre tenía razón. Algo había cambiado en Adrian, como si una máscara hubiera empezado a fundirse con su rostro, convirtiendo al que una vez fue un hombre sensible y considerado en un despiadado jugador corporativo. Cuando intentó hablar de ello con su marido, éste reaccionó bruscamente. ¿Tú también crees que soy un advenedizo? ¿Crees que no soy digno de dirigir una empresa solo porque no nací con una cuchara de plata en la boca? Adrian, solo estoy preocupado. ¿Sobre qué? Que tu marido pueda ser más capaz que tu padre, que la empresa podría tener más éxito bajo un liderazgo diferente. Esta conversación había dejado un residuo desagradable. Por primera vez, Ariana vio en su marido a un hombre que no conocía, ambicioso, duro, dispuesto a perseguir sus objetivos a cualquier precio. Y este descubrimiento la asustó más de lo que estaba dispuesta a admitir. El segundo año de su matrimonio comenzó con un largo viaje de negocios de Adrián. Voló a Singapur para negociar la compra de una nueva cadena hotelera. Era la primera vez que Ariana estaba sola durante tanto tiempo, y el vacío en su piso parecía palpable. Intentaba mantenerse ocupada con el trabajo, pero por las noches escuchaba el silencio sin querer. Sus conversaciones por videoconferencia eran cada vez más breves y formales. Adrian hablaba sobre todo del acuerdo, de cómo los socios locales admiraban su forma de negociar. De ellos, de lo personal, casi nada. Cuando regresó 3 semanas después, Ariana se sorprendió al notar que no sentía la misma alegría ante su presencia. Adrián traía regalos caros, pero sus besos parecían mecánicos, como si siguiera algún protocolo. Durante la cena habló de sus éxitos. Superé completamente sus condiciones. Ni siquiera tu padre esperaba que llegáramos a un acuerdo tan bueno. Es maravilloso. Ariana intentó fingir entusiasmo. ¿Puedes decirme qué te ha parecido la ciudad en sí? ¿Has visto algo? Estaba demasiado ocupada con el trabajo para hacer turismo. Al día siguiente se dio cuenta de que Adrian había cambiado la contraseña de su portátil. Antes no había habido secretos entre ellos. Ambos podían utilizar la tecnología del otro. Cuando ella le preguntó por ello, él le espetó irritado. Es un requisito de seguridad. Hay demasiada información confidencial en mi ordenador. Sus desayunos juntos se convirtieron en sentadas silenciosas a la mesa. Adrian no paraba de mirar el correo electrónico en su teléfono, contestando mensajes. Empezó a llegar a casa cada vez más tarde, a menudo hablando por teléfono en la otra habitación. Un día Ariana escuchó un fragmento de conversación. No, no tiene ni idea de nada. Sí, completamente bajo control. Pronto estará todo listo.
Cuando ella entró en la habitación, Adrián puso fin bruscamente a la conversación y fingió estudiar los documentos. En el trabajo, evitaba encontrarse a solas con ella, encontrando siempre una excusa para cancelar el almuerzo juntos. Durante las reuniones, discutía desafiantemente con Robert, haciendo que sus métodos de gestión parecieran anticuados. Tras una discusión especialmente acalorada, su padre llamó a Ariana para decirle: «¿Qué le pasa a tu marido? Actúa como si ya fuera el dueño de la empresa». Ariana intentó defender a su marido, pero en el fondo sabía que su padre tenía razón. En casa, intentó hablar con Adrian. «Quizá deberíamos tomarnos unas vacaciones. ¿Irnos a algún sitio los dos solos? No es momento para vacaciones. Tengo demasiados proyectos importantes. Pero hemos dejado por completo de pasar tiempo juntos. Si te aburres, búscate un hobby. O pasa más tiempo en el trabajo. Algún día tendrás que dirigir una empresa». Había una nota condescendiente en su voz que antes no existía. Ya no la miraba como a una igual. Ahora la miraba con algo parecido a la condescendencia. Un par de días después, Ariana encontró en el bolsillo de su chaqueta una tarjeta de visita de un hotel que no pertenecía a su red. Adrián le explicó que se trataba de una reunión de negocios, pero ella notó que se le movía la comisura de los labios, un signo inequívoco de mentira que ella conocía desde que se conocieron. Empezó a insistir en pequeños detalles, como que la cena no estaba lo bastante caliente, o que ella hablaba demasiado alto por teléfono mientras él trabajaba. Cualquier intento de hablar de su relación se topaba con un muro de irritación. «No tengo tiempo para estas conversaciones tontas. Si quieres atención, búscate un perro». Ariana intentó comprender cuándo y cómo se había producido este cambio. ¿Dónde había ido a parar aquel hombre atento y sensible que una vez se había ganado su corazón? Ahora estaba a su lado un hombre completamente distinto, frío, calculador, absorto solo en el trabajo y el poder. En su camerino había una caja fuerte separada, de la que Adrian no había dicho ni una palabra. Ella se dio cuenta de que escondía unos documentos en ella. Cuando ella trató de preguntarle, él le espetó: «Métete en tus asuntos. No creerás que tengo que rendirte cuentas de cada movimiento que hago, ¿verdad?». Las cenas familiares se convirtieron en una formalidad, si es que venía a casa a cenar. Cada vez más, Adrian se quedaba hasta tarde en la oficina y, cuando volvía, olía a perfume de otra persona. Lo atribuía a las largas negociaciones con sus socios, pero sus explicaciones eran cada vez menos convincentes. No quedaba ni rastro de la intimidad de antaño. Ahora dormían dándose la espalda, y por las mañanas Adrián salía tan temprano que a menudo ella ni siquiera le oía prepararse. A veces Ariana se despertaba en mitad de la noche y le oía hablar en voz baja con alguien por teléfono en su despacho. Una noche encontró entre sus papeles un borrador de algún acuerdo, pero él le arrebató los documentos de las manos con tanta brusquedad que rompió varias páginas. «Te he dicho que no toques mis cosas. ¿Qué buscas aquí? Solo estaba ordenando mi escritorio». «¡Deja de seguirme!». Su voz se convirtió en un grito. «Eres igual que tu padre. Crees que puedes controlar a todos los que te rodean». Adrian empezó a celebrar cada vez más reuniones privadas en su despacho. La insonorización impedía entender lo que se decía, pero Ariana podía intuir por las caras de los empleados que salían que algo serio estaba pasando. Algunos de los empleados más veteranos de la empresa empezaron a evitar mirarla por los pasillos. En la reunión ordinaria del Consejo de Administración, Adrian hizo una presentación de la nueva estrategia de desarrollo. Habló con seguridad, manejando cifras y hechos, mostrando gráficos de crecimiento potencial. Robert Thornton se sentó a la cabecera de la mesa, con el rostro cada vez más sombrío a medida que su yerno exponía sus argumentos. «El modelo de gestión actual está irremediablemente anticuado. Estamos perdiendo terreno en el mercado. Miren estas cifras. Nuestros competidores crecen el doble de rápido». Los miembros del consejo se miraron unos a otros.
Algunos asintieron. Ariana se fijó en James Henderson, el miembro más veterano del consejo, que escribía algo rápidamente en su cuaderno. Después de la reunión, su padre los llamó a ambos a su despacho. Adrian, no puedes presentar propuestas tan radicales al consejo sin consultarme. ¿Por qué no? ¿Porque viola tu monopolio en la toma de decisiones? La empresa necesita cambios. La empresa va bien como está. ¿No es así? Entonces, ¿por qué cayeron las acciones un 8% en el último trimestre? Ariana observó en silencio cómo discutían. Adrián ya no ocultaba su falta de respeto hacia su suegro, y su padre parecía empezar a temer seriamente a su yerno. Unos días más tarde, Ariana oyó hablar a dos directivos en el pasillo. Dicen que el joven McAllister está reuniendo votos en el consejo de administración. Ya hay 4 personas dispuestas a apoyarle. ¿Y el viejo Thornton? Parece que va a tener que ceder pronto. La conversación se interrumpió cuando repararon en ella. Ariana fingió no haber oído, pero por dentro sintió un escalofrío. Decidió revisar los papeles de su marido, aprovechando su ausencia para hacer gestiones importantes. En su despacho, todas las carpetas estaban ordenadas en las estanterías. Ariana empezó a revisarlas una a una hasta que dio con un extraño documento, un borrador de acuerdo con un gran fondo de inversión. Según los términos del acuerdo, el fondo tenía derecho a comprar una participación mayoritaria en Thornton Hotels a un precio fijo. En otra carpeta encontró expedientes personales de los miembros del Consejo de Administración con anotaciones en los márgenes. Algunos nombres tenían pluses al lado, otros signos de interrogación. Junto al nombre de Henderson estaba escrito: Oferta presidente del Consejo. Por la noche, Adrian regresó muy animado. ¿Te imaginas que Henderson apoyó totalmente mi plan de reorganización? Dijo que ya era hora de traer sangre fresca a la dirección. Ariana permaneció en silencio, fingiendo estar ocupada estudiando el menú del nuevo restaurante. Adrian continuó: La culpa es de tu padre. Se aferró a las viejas costumbres durante demasiado tiempo. Los tiempos cambian. Pocos días después se celebró una reunión extraordinaria del Consejo de Administración. Adrian presentó un nuevo plan para la reestructuración de la empresa, que efectivamente eliminó Robert de la gestión operativa. La votación estaba prevista para dentro de una semana. Ariana intentó advertir a su padre. Parece que cuenta con el apoyo de varios miembros del consejo. No te preocupes, querida. Yo construí esta empresa, no se atreverán. Pero Robert había subestimado la ambición de su yerno. Adrian estaba preparando metódicamente el terreno para hacerse con el poder. Celebró una serie de reuniones informales con accionistas clave, convenciéndoles de la necesidad de un cambio. El director financiero se puso inesperadamente de su parte, presentando unas previsiones decepcionantes para el desarrollo de la empresa al ritmo actual. Una mañana, Ariana sorprendió a su marido haciendo algo inusual. Estaba ordenando unas fotos en la mesa del despacho. Al verla, Adrian se apresuró a recoger las fotos. Son solo material de trabajo. Pero pudo ver a Henderson en una de las fotografías, saliendo de algún establecimiento de dudosa reputación con una chica joven. Ese mismo día, oyó a Adrian al teléfono. Sí, el material está listo. Si intenta votar en contra, ya sabemos con qué pillarle. Robert seguía sin tomarse en serio la amenaza, confiando en su autoridad y en sus años de éxito al frente de la empresa. No se dio cuenta de cómo uno a uno los miembros del consejo se iban pasando al bando de Adrian, cómo cambiaba el tono de sus conversaciones, cómo se discutía cada vez más entre bastidores la necesidad de una renovación del liderazgo. El día anterior a la votación crucial, Adrian trabajó hasta tarde. Ariana le llevó café y vio accidentalmente en la pantalla de su ordenador un borrador de orden para despedir a varios altos directivos leales a su padre.
La fecha del documento era mañana. Adrian pasaba cada vez más tiempo en el despacho de su casa, donde se encerraba en cuanto llegaba del trabajo. Ariana podía oír retazos de sus conversaciones telefónicas. Siempre estaba discutiendo algo con alguien, y el tono de estas conversaciones era cada vez más tenso. En el escritorio apareció un mapa de las afueras de la ciudad con algunas marcas. Cuando Ariana trató de verlas más de cerca, Adrian enrolló el mapa con irritación y lo guardó en el cajón de su escritorio. Ante la mirada interrogativa de Ariana, lo tiró sin miramientos. Solo buscaba lugares para nuevas construcciones. ¿No te interesa? Empezó a conducir solo con más frecuencia, renunciando a los servicios de un chofer. Ariana le vio varias veces comprobando algo bajo el capó, aunque nunca antes se había interesado por el aspecto técnico del coche. Respondía irritado a todas las preguntas. Quiero asegurarme de que los frenos funcionan bien. En la carretera puede pasar cualquier cosa. Una mañana encontró un extraño recibo en su cartera, un cargo por una habitación de motel en las afueras de la ciudad. Adrian le arrebató el papelito. Es para una reunión de negocios. No quiero que me vean por el centro. Empezó a vigilar de cerca su agenda y a preguntarle por sus planes. Se interesaba especialmente por si sabía nadar. Es extraño que en 2 años de matrimonio nunca te haya visto en la piscina. ¿Te da miedo el agua? Ariana bromeó, pero la pregunta le pareció extraña. Igual que el repentino interés de él por sus traumas y fobias infantiles. En su diario había anotaciones que mostraban las horas de las mareas, los horarios de los coches patrulla en la autopista del campo. Cuando ella vio estas anotaciones, Adrian cerró la agenda de golpe. Esto es para un nuevo proyecto. Estoy estudiando logística. Empezó a hablar más a menudo de su próximo aniversario, planeando una velada especial. Pero había una extraña expresión en sus ojos que asustó a Ariana. Va a ser un día inolvidable, te prometo que lo recordarás siempre. En el garaje vio un bote nuevo con un etiquetado desconocido. Adrián le explicó que era aceite especial para motores, pero cuando ella quiso examinar la etiqueta más de cerca, él la apartó casi con brusquedad. No lo toques, es peligroso, podrías sufrir una quemadura química. Empezó a pasar mucho tiempo en el ordenador, estudiando algunas cartas y mapas. Cuando ella se acercaba, él siempre cerraba apresuradamente el navegador. Un día vislumbró las imágenes de un puente sobre un río y algunos cálculos de la profundidad del agua. Tenía un traje nuevo en el armario, demasiado ligero para la temporada. Él respondió a su pregunta. Es para una ocasión especial. Pronto lo verás por ti misma. Las conversaciones telefónicas se volvieron cada vez más crípticas. Sí, el tráfico es mínimo ese día. Una patrulla pasa a las 10 y a medianoche. La profundidad es suficiente. No, no debería haber testigos. Empezó a hacer ejercicio en el gimnasio, centrándose en el entrenamiento de fuerza. Un día, le sorprendió practicando un movimiento extraño, como si empujara algo pesado. En su despacho apareció una pila de periódicos viejos. Mirándolos furtivamente, Ariana se dio cuenta de que todos contenían artículos sobre accidentes en el puente sobre el río. Algunas de las notas estaban marcadas con lápiz. Una semana antes del aniversario, él le pidió que se pusiera un vestido de noche. Quiero asegurarme de que sea adecuado para la velada especial. Su mirada mientras ella salía con el vestido parecía evaluadora, como si estuviera calculando algo en su mente. Aquella noche ella se despertó al oír un ruido extraño y lo vio practicando en su despacho un movimiento brusco con las manos, una y otra vez. Cuando la vio, se avergonzó. Solo estoy estirando el hombro. Últimamente me duele un poco. En el aniversario anterior había estado inusualmente animado, mirando el reloj. Consultó varias veces la previsión meteorológica, especialmente interesado por el viento y la temperatura del agua. Por la noche, permaneció largo rato junto a la ventana, contemplando la oscuridad. Mañana será un día especial. Todo cambiará.
Había algo en su voz que hizo que Ariana sintiera un escalofrío. La mañana comenzó de forma inusual, con Adrian preparando el desayuno. Se afanaba en la cocina, mirando el reloj de vez en cuando y colocando los platos con descuidada prisa. Los huevos revueltos estaban quemados, las tostadas demasiado secas, pero él no parecía darse cuenta, completamente absorto en sus pensamientos. Ariana removió lentamente el café frío, observando a su marido. Sus movimientos eran bruscos, espasmódicos, y no dejaba de mirar el móvil. Dejó caer el tenedor varias veces, pero ni siquiera intentó recogerlo. Esta noche tenemos una noche especial. Trató de sonar despreocupado Adrian, pero su voz sonaba demasiado aguda. Lo tengo todo planeado. Primero cenaremos en la ciudad y luego daremos un paseo. Tengo una sorpresa para ti. En el trabajo, apenas salía de su despacho. Ariana podía ver a través de la mampara de cristal cómo medía la habitación con sus pasos, deteniéndose de vez en cuando en la ventana. Varias veces vinieron a verle algunas personas, y cuando se marcharon se quedó mirando unos papeles durante largo rato. A la hora de comer, Adrián la llamó de improviso. ¿Has cambiado de idea sobre esta noche? No podemos quedarnos. Tú fuiste quien lo planeó. Sí, por supuesto. Solo quería asegurarme. Su voz sonaba extraña, como si temiera que ella dijera que no. Después de comer, Ariana se fijó en él hablando por teléfono durante un buen rato, mirando a su alrededor. Oyó fragmentos de frases. Sí, esta noche. Todo está listo. No, no se da cuenta de nada. Hacia la noche se puso aún más nervioso. Se cambió 2 veces de camisa, jugueteó con sus gemelos, que no querían abrocharse. Gotas de sudor aparecieron en su frente, aunque la oficina estaba fresca. Ariana también se preparaba para la velada, pero sus pensamientos estaban lejos del banquete. Pensó en todas las rarezas de las últimas semanas, mapas, horarios, entrenamiento. Algo le decía que esta noche iba a ser especial, pero no de la forma que Adrian había planeado. En el coche, puso la radio demasiado alta, como si intentara ahogar sus pensamientos. Sus dedos tamborileaban nerviosos sobre el volante y sus ojos se desviaban hacia el espejo retrovisor. Había elegido un nuevo restaurante en el centro de la ciudad. Durante la cena apenas probó la comida, pero bebió 3 copas de vino, una cantidad atípica para él. La conversación no fue bien. Adrian se desviaba del tema, empezaba frases y no las terminaba. Lo siento, estoy un poco nervioso. Intentó sonreír. Quiero que esta noche sea perfecta. Ariana notó que le temblaba la mano al llevarse el vaso a los labios. Había marcas de sus dedos en el mantel. Había apretado la servilleta con tanta fuerza que tenía agujeros. Después de cenar propuso dar un paseo. Su ruta parecía aleatoria, pero Ariana se dio cuenta de que no dejaba de mirar el reloj, como si siguiera algún tipo de horario. Caminaron por las calles desiertas, sus pasos resonaban en las paredes de las casas. Vamos a dar una vuelta fuera de la ciudad, sugirió de pronto. La noche es tan bonita. En el coche, Adrián se quedó aún más callado. Conducía demasiado deprisa, girando bruscamente. Varias veces se saltó semáforos en rojo, pero él ni siquiera se dio cuenta. Entraron en una autopista rural. Ariana reconoció la carretera. Llevaba al mismo puente del que había visto fotos en su ordenador. Adrian puso la calefacción a tope, aunque el habitáculo estaba caliente. ¿No tienes frío? Su voz sonaba demasiado preocupada. Quizá debería ponerme un abrigo. Ariana negó con la cabeza, fingiendo admirar el paisaje nocturno. Por el rabillo del ojo, vio los dedos de él agarrando el volante cada vez con más fuerza, la ictericia recorriéndole los pómulos de arriba a abajo. El puente estaba cada vez más cerca. Adrian aminoró la marcha como si eligiera un lugar para detenerse. Su respiración se volvió agitada. Gotas de sudor aparecieron en su frente. Bonita vista desde aquí, ¿verdad? Detuvo el coche en mitad del puente. Bajemos a ver el río.
Ariana se desabrochó lentamente el cinturón de seguridad. Notó que su mano derecha se deslizaba lentamente hasta el bolsillo de la chaqueta. La fresca brisa del río agitó los bordes de su vestido mientras permanecían de pie junto a la barandilla del puente. Adrian se mantenía cerca, con la respiración acelerada como si hubiera subido una montaña empinada. Los faros de los coches que pasaban de vez en cuando captaban sus siluetas en la oscuridad, pero el tráfico en el puente era cada vez menos frecuente. Sabes, a menudo he pensado en este lugar. La voz de Adrian sonaba anormalmente tranquila. El río es muy profundo aquí. Dicen que si algo cae al agua, es casi imposible encontrarlo. Se acercó un paso. Ariana sintió su presencia detrás de ella, pero no se volvió. Abajo, el agua oscura chocaba contra los pilares de piedra del puente, haciendo un ruido rítmico. ¿Recuerdas nuestra conversación sobre nadar? Se acercó aún más. Nunca contestaste si sabías mantenerte en el agua. Ariana siguió mirando el río. El viento se había levantado, trayendo el olor de la humedad y las algas. En algún lugar a lo lejos parpadeaba la luz de un faro. Es curioso cuánta gente tiene miedo al agua, dijo Adrian en un susurro. Sobre todo el agua oscura. No puedes ver el fondo, no sabes lo que hay ahí abajo. Su mano le tocó el hombro. El contacto era ligero, casi suave, pero Ariana notaba lo tensos que estaban sus dedos. 2 años han pasado volando como un día. Le apretó ligeramente el hombro. Habían cambiado tantas cosas. ¿Quién iba a pensar que acabaríamos aquí así? Dijo las últimas palabras con una entonación extraña. Sus dedos en el hombro de ella se tensaron aún más. ¿Sabes qué es lo mejor de este lugar?, le dijo casi al oído. Aquí la corriente es muy fuerte. Todo lo que cae al agua es arrastrado kilómetros más allá. Ariana sintió que su otra mano subía lentamente por su espalda. El viento se levantó y trajo un chorro de agua. ¿Has pensado alguna vez en lo frágil que es la vida? Su voz se volvió dura. Un momento, y todo cambia, para siempre. Abajo, las olas chocaban contra las rocas. En algún lugar a lo lejos, sonaba la bocina de un barco que pasaba. He esperado mucho tiempo este momento. Sus dedos se apretaron aún más contra el hombro de él. ¿Sabes cuánto tiempo he tardado en calcularlo todo? Cada detalle, cada pequeña cosa. Su respiración se aceleró, sus palabras se entrecortaron. La mano en la espalda de Ariana se tensó, lista para moverse. «Has sido una buena esposa de verdad», dijo, con una nota de perverso pesar en la voz. «Pero te interpones en mi camino. Tú y tu padre sois el último obstáculo». Una ráfaga de viento trajo el sonido de la sirena de un remolcador que pasaba por debajo. Adrian aflojó el agarre un segundo, y ese era el momento que Ariana había estado esperando. Se giró bruscamente, dispuesta a defenderse, pero el movimiento de él fue más rápido. Un fuerte empujón en el pecho la sorprendió. La barandilla del puente golpeó bajo sus rodillas, y por un momento el mundo se volvió del revés. Lo último que vio antes de caer fue la cara de su marido contorsionada en señal de triunfo y sus labios diciendo: «Por fin soy libre después de 2 años de prisión». El aire frío silbaba en sus oídos mientras volaba hacia abajo. El agua oscura se acercaba rápidamente. En algún lugar por encima oyó el sonido de un motor arrancando. Golpear el agua fue como encontrarse con una losa de hormigón. El frío le atravesó todo el cuerpo y el agua le entró por la nariz y la boca. La corriente la levantó y la arrastró hacia los lados. A través del agua, oyó cómo arrancaba el motor del coche y los neumáticos chirriaban sobre el asfalto. Adrian se alejaba, seguro de su victoria, sin saber que su plan tenía un gran fallo. El primer sorbo de agua le quemó los pulmones, pero Ariana no se asustó. La corriente la arrastró hacia abajo y lejos, con la ropa mojada y tirando de ella hacia el fondo. Cada movimiento era difícil. El pesado vestido era como un ancla. Por un breve instante,
Se dejó llevar por la corriente, aprovechando su fuerza para alejarse del puente. Arriba, el ruido del motor era cada vez más silencioso. Adrian se alejaba, confiado en el éxito de su plan. Los movimientos, perfeccionados tras años de entrenamiento en la piscina, salieron solos. Sus brazos cortaban el agua, sus piernas trabajaban a un ritmo preciso. Venciendo la resistencia de la tela empapada, empezó a avanzar hacia la orilla, luchando contra la corriente que intentaba arrastrarla más río abajo. El entrenamiento que había hecho de niña, cuando su padre insistía en que aprendiera a nadar, le salvaba ahora la vida. El agua estaba helada, pero la adrenalina calentaba su cuerpo, manteniéndola en movimiento, luchando, sobreviviendo. Tuvo que deshacerse de los zapatos, que no hacían más que estorbar. El vestido fue cediendo poco a poco, un desgarrón, otro, la tela se abría por las costuras, dejándola libre para moverse. Cada brazada la acercaba más a la oscura silueta de la orilla. El frío empezaba a calar hondo y los dedos se le entumecían. Pero Ariana siguió nadando, moviendo los brazos y las piernas metódicamente. Inhalar, exhalar, remar, 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 como le había enseñado su entrenador hacía años. Por su mente pasaron retazos de recuerdos. Cómo Adrián le había preguntado por la natación, cómo había estudiado la corriente del río, cómo había estado seguro de su plan. Ni siquiera se le había ocurrido comprobar si realmente le daba miedo el agua. La orilla se acercaba con una lentitud angustiosa. Varias veces fue arrastrada hacia atrás por la corriente, teniendo que redoblar sus esfuerzos. La ropa mojada la arrastraba hacia abajo y cada movimiento requería más y más fuerza. A lo lejos oye la bocina de un barco que pasa. El sonido le dio nuevas fuerzas. Donde había barcos, debía de haber gente. Solo tenía que llegar a la orilla. Su primer intento de agarrarse a las rocas costeras fue infructuoso. Sus dedos mojados resbalaban por la superficie cubierta de algas. El segundo intento también fracasa. Solo la tercera vez consiguió poner pie firme. Subir a tierra fue más difícil que nadar. Las rocas resbalaban y los bordes afilados le cortaban las manos. La ropa mojada parecía pesar 1 tonelada. Cada tirón hacia arriba le costaba lo último de sus fuerzas. Por fin consigue arrastrarse hasta una superficie relativamente plana. Le temblaban las piernas y le castañeteaban los dientes de frío. En algún lugar por delante pasaban coches, la autopista estaba cerca, pero la subida parecía insuperable. Ariana se obligó a levantarse. El viento azotaba su ropa mojada, pero tenía que moverse. Quedarse en la orilla significaba arriesgarse a sufrir hipotermia. Comenzó a subir lentamente por la pendiente, aferrándose a los escasos arbustos. Sus zapatos se quedaron en el río y sus pies resbalaron en la hierba mojada. Se cayó varias veces, pero cada vez se levantaba y seguía su camino. Al llegar a la autopista, Ariana se detuvo para recuperar el aliento. Los coches pasaban a toda velocidad y nadie prestaba atención a la mujer mojada al borde de la carretera. Faltaban al menos 5 kilómetros para llegar a la ciudad. Sacó el teléfono del bolsillo, que no funcionaba después de estar sumergido en el agua. El dinero que llevaba en el bolso empapado se había convertido en papilla. Solo ahora, una vez pasado el shock inicial, Ariana empezó a darse cuenta de lo que había ocurrido. Su marido, el hombre con el que había vivido 2 años, acababa de intentar matarla. Y ahora conducía hacia su casa, segura de que se había librado de ella para siempre. El escalofrío que se apoderó de su cuerpo ya no era solo por el frío. Le vino a la mente su cara en el momento de la sacudida, triunfante, casi feliz. Saboreaba el momento de su aueo. En algún lugar a lo lejos sonó una sirena. Al parecer, un coche patrulla estaba haciendo sus habituales desvíos. Ariana se obligó a bajarse del bordillo a la sombra de los árboles. Ahora nadie podía verla. Adrian ya debía de tener una explicación para su desaparición.
Tal vez incluso había preparado una versión convincente de un accidente. Tenía que dejarle creer que su plan tendría éxito. Caminó lentamente por la carretera, manteniéndose a la sombra de los árboles. Cada paso le dolía. Sus pies descalzos no estaban hechos para caminar así, pero la necesidad de moverse era más fuerte que el dolor. Un plan comenzó a formarse lentamente en su cabeza. Tenía una ventaja. Adrián la daba por muerta. No esperaría para contraatacar, y eso le dio una oportunidad. El camino hacia el pueblo parecía interminable. Ariana se mantuvo a la sombra de los árboles, tratando de permanecer invisible a los coches que pasaban. Su ropa mojada se secaba poco a poco con el viento, pero el frío penetraba con más fuerza. Las luces de la ciudad parpadeaban delante, como burlándose de su lento avance. Los pies le sangraban por las piedras y las ramas, y cada paso le resultaba difícil. Tuvo que detenerse a menudo, apoyándose en los árboles para recuperar el aliento. En una bifurcación, giró hacia los viejos almacenes. Había riesgo de vagabundos, pero podía caminar sin temor a testigos accidentales. El asfalto roto era un poco más suave para sus pies descalzos que el suelo del bosque. Pasó un coche de policía y Ariana se pegó a la pared de un edificio abandonado. No podía ser vista por nadie en ese momento. Adrián ya debía de haber pensado en la historia de su desaparición. En el distrito industrial había varios establecimientos de 24 horas. Un ruidoso grupo de gente salía por la puerta del bar y Ariana se escondió entre las sombras de los contenedores. Estaba temblando, ya fuera por el frío o por la conmoción de su experiencia. El casco antiguo de la ciudad la recibió con calles oscuras y el olor a verduras podridas del mercado. Había hoteles y restaurantes baratos, pero ella no tenía ni dinero ni papeles. De repente, un letrero familiar sobresalió de la oscuridad. Un pequeño café donde había cenado una vez con una amiga. La dueña, una anciana china, siempre había sido amable con sus clientes. Ariana recordaba haberla ayudado con el papeleo para renovar el contrato de alquiler. La puerta trasera estaba abierta. Era la hora habitual de sacar la basura. Ariana se deslizó dentro, intentando no hacer ruido. Las luces de la cocina estaban encendidas y se oían las voces de los trabajadores que terminaban sus turnos. La señora Liu la había encontrado escondida detrás de las cajas de verduras cuando vino a comprobar las cerraduras. Sus ojos se abrieron de sorpresa, pero no hizo preguntas. En silencio, condujo a Ariana a su piso, encima de la cafetería, y cogió una toalla y ropa limpia. La ducha caliente le devolvió poco a poco la capacidad de sentir su cuerpo. Los arañazos y las abrasiones escocían, pero era un dolor casi agradable. Significaba que Ariana estaba viva. La señorita Liu trajo té y vendas para las heridas. Sus movimientos eran tranquilos y seguros, como si ayudar a personas empapadas y heridas fuera algo que hiciera habitualmente. ¿Policía? Fue lo único que preguntó mientras trataba las abrasiones de las piernas de Ariana. No, aún no. La mujer mayor asintió, aceptando la respuesta. Su apoyo silencioso significaba más que cualquier palabra de consuelo. El pequeño dormitorio era cálido y silencioso. Ariana se tumbó envuelta en una manta y escuchó los sonidos nocturnos de la ciudad. En algún lugar de su piso, Adrian probablemente ya estaba celebrando su victoria. Por la mañana, la señora Liu trajo el desayuno y un teléfono, un modelo antiguo, pero que funcionaba. Ariana sabía que debía llamar a su padre, pero algo la detuvo. Primero tenía que resolver las cosas por sí misma. Pasó el día en el pequeño piso, recuperando fuerzas y reflexionando sobre la situación. La señora Liu bajaba al café y volvía con noticias. No había noticias de ningún incidente en el puente. Por la noche, trajo un periódico. En la primera página había una foto de Adrian hablando en un evento de negocios. Su rostro brillaba con la confianza de un hombre que ha logrado su objetivo. Las noticias de la televisión mostraban un reportaje sobre el futuro de Thornton Hotels.
Adrian estaba siendo entrevistado, hablando de los próximos cambios en la empresa. No había ni una sombra de preocupación o ansiedad en su voz. Por la noche, Ariana se despertó de una pesadilla. Soñaba que se caía del puente una y otra vez, pero ahora el miedo había sido sustituido por la rabia. Adrian la quería muerta. Bueno, que pensara que se había salido con la suya. La señora Liu la ayudó a teñirse el pelo y a encontrar ropa que no llamara la atención. Los viejos contactos del dueño del café resultaron útiles. Los documentos falsos estaban listos por la noche. Ariana tenía ahora un nuevo nombre y una forma de actuar. Sintió que en su interior crecía una fría determinación. Adrian creía que se había librado de ella, pero aún no sabía el error que había cometido. El piso de la señora Liu daba al centro de negocios de la ciudad. Ariana observaba el edificio de Thornton Hotels a través de unos viejos prismáticos. Adrian se presentaba en la oficina por la mañana temprano y se marchaba al anochecer. Por las tardes, la luz de su despacho permanecía encendida durante largos periodos de tiempo. La señora Liu había ayudado a alquilar un pequeño piso en una vieja casa frente a su antiguo nido familiar. Ahora Ariana podía vigilar todos los movimientos de su marido. Adrian llegaba tarde a casa, a menudo trayendo papeles consigo, trabajando en el despacho de casa. Ella empezó a recopilar información. Viejos periódicos hablaban de acuerdos empresariales, nombramientos y despidos. Poco a poco se fue formando una imagen. Adrian se deshacía metódicamente de la gente leal a su padre. Los empleados de la oficina cenaban a menudo en el café de la señora Liu. Sus conversaciones estaban llenas de rumores y cotilleos. Ariana escuchaba, memorizaba y analizaba. La camarera con peluca oscura y ropa modesta no llamaba la atención de nadie. Un día se dio cuenta de que Adrian había quedado con alguien en un pequeño restaurante de las afueras. Su interlocutor resultó ser el jefe de seguridad de la empresa, el mismo que debía investigar su desaparición. Se encuentran restos de documentos en los cubos de basura de detrás de la oficina. Adrián se había vuelto descuidado, confiado en su impunidad. Los trozos de papel se plegaron en un mosaico, un plan para retirar activos, preparativos para una adquisición hostil. La señora Liu le presentó a un antiguo policía que, por un módico precio, instaló un micrófono en su antiguo piso. Ariana ahora podía oír las conversaciones de su marido. Adrian empezó a llevar mujeres a casa. Sus risas y el susurro de sus ropas resonaban en los auriculares, pero Ariana escuchaba sin emoción. Solo le interesaban las conversaciones de negocios. Aprendió a utilizar una cámara con un objetivo largo. Las fotos de las reuniones, los apretones de manos, la entrega de sobres, iban a parar a una carpeta aparte. Las pruebas se multiplicaron. En un club informático donde nadie pedía identificación, encontró información sobre transferencias bancarias, cuentas en paraísos fiscales, empresas fantasma, contratos ficticios. Adrian era listo, pero no tanto como para no dejar rastro. Por las tardes se colaba en la oficina disfrazada de limpiadora. Un viejo uniforme y un cubo de trapos abrían cualquier puerta. Copias de documentos, fotos de pantallas de ordenador, registros telefónicos. Las pruebas se acumulaban. En un bar al otro lado de la calle conoció a la secretaria de Adrian. Unos cuantos cócteles habían soltado la lengua de la chica. Habló de las extrañas instrucciones de su jefe, de documentos desaparecidos, de reuniones secretas. Ariana compró una pequeña caja fuerte en una tienda de segunda mano. Ahora tenía un lugar seguro donde guardar el material que había reunido. Documentos, fotografías, notas, cualquier cosa que pudiera ser útil para desenmascarar a su marido. Siguió su rutina diaria, memorizó sus hábitos. Adrian se había vuelto predecible en su confianza en sí mismo. Todos los jueves se quedaba hasta tarde en la oficina, revisando informes financieros. Los viernes se reunía con socios en el club de campo. Había una caja fuerte nueva en su despacho. Ariana se fijó en ella durante una de sus sesiones nocturnas de Koshi.
Miró la combinación mientras Adrian abría la caja fuerte, sin saber que estaba siendo observado a través de una cámara de vigilancia oculta. La señora Liu la había ayudado a ponerse en contacto con un manitas que hizo duplicados de todas las llaves. Ahora Ariana podía entrar en cualquier habitación de la oficina y de su antiguo piso. Practicaba todos los días. Aprendió a moverse en silencio, a manipular las cerraduras y a ocultar su rastro. Un viejo guardia de seguridad del edificio vecino le enseñó algunos trucos útiles. En la pared de su nuevo piso había un gráfico, el horario de Adrian, sus contactos, sus rutas de viaje. Cada detalle podía ser importante. Escuchó a Adrian hablando con el jefe de seguridad. Hablaban de cerrar el caso de su desaparición. La historia oficial era un accidente mientras viajaba fuera de la ciudad. Había una nueva entrada en su diario, una fiesta de compromiso. Adrian iba a casarse con la hija de uno de los miembros de la junta. La boda iba a consolidar su posición en la empresa. Ariana había preparado su regreso con tanto cuidado como Adrian había preparado su asesinato. Cada detalle había sido pensado, cada movimiento planeado. Ya no era la mujer ingenua que él había empujado por el puente. Solo era cuestión de tiempo. Adrian estaba planeando una gran fiesta para celebrar la finalización con éxito del bloque. Todas las personas clave en la empresa iban a estar allí. El momento perfecto para un regreso. Adrian salió de casa a la hora tradicional, tirando descuidadamente su maletín en el asiento trasero de su coche. Después de ver su coche desaparecer al doblar la esquina, Ariana sacó el duplicado de la llave. La cerradura se dio con un suave clic. Todo en el piso estaba igual que el día de su desaparición. Las fotos de su boda seguían sobre la repisa de la chimenea, como testigos mudos de la traición. Ariana recogió metódicamente sus pertenencias, metiéndolas en grandes bolsas. Los vestidos del armario estaban apilados: seda, lana, algodón. Cada uno guardaba recuerdos de salidas juntos, reuniones de negocios, cenas románticas. Ahora parecían trajes de una obra de teatro ajena. En el cajón del tocador encontró un joyero. Los regalos de Adrian que había dejado atrás formaban parte de su mentira. Cogió sus joyas, envolviéndolas cuidadosamente en un paño suave. Los libros de la mesilla de noche fueron a parar a otra bolsa. Viejos esquemas, cuadernos, diarios, cualquier cosa que pudiera revelar sus hábitos y planes. En el despacho de Adrian se quedó más tiempo. Ahora que la creía muerta, los papeles estaban casi abiertos. Nuevos contratos, estados financieros, correspondencia con los socios. Todo hablaba de los preparativos para hacerse con el control total de la empresa. Fotocopias de los documentos más importantes fueron a parar a una carpeta especial. El resto simplemente lo fotografió con su teléfono. Esas imágenes estarían a buen recaudo en una hora. En la mesa de Adrian había un portátil nuevo. Había conseguido la contraseña hace una semana, cuando él trabajaba desde casa. Tardó unos minutos en copiar los archivos. Parecía tan confiado en su seguridad que ni siquiera había borrado la correspondencia comprometedora. El dormitorio aún conservaba el aroma de su nuevo perfume, más caro, más agresivo. Un largo pelo rubio permanecía sobre la almohada. No le interesaban los rastros de sus nuevas aficiones. En el cuarto de baño había un montón de pequeñas cosas: cosméticos, productos para el pelo, champús favoritos. Todo fue a parar a una bolsa de basura. La nueva Ariana no necesitaba recordatorios de su vida pasada. En la cocina se entretuvo tomando un café. Adrian siempre se había maravillado de su costumbre de tomarlo sin azúcar. Ahora el amargor de la bebida le parecía especialmente apropiado. Fue la última en recoger las fotografías, las que estaban en las estanterías del salón. Viajes juntos, vacaciones familiares, eventos de negocios. Las caras sonrientes en el papel satinado parecían burlarse de ella. Las bolsas con las pertenencias fueron a parar al coche aparcado en el callejón. El piso se vació, como si se preparara para la aparición de un fantasma.
Ahora solo quedaba esperar. Se acomodó en una silla en un rincón oscuro del salón. Adrián debía volver de la fiesta después de medianoche. Su nuevo estilo de vida se había vuelto sorprendentemente predecible. El tiempo pasaba lentamente. Al otro lado de la ventana empezaba a anochecer y las ventanas de las casas vecinas estaban iluminadas. La ciudad se preparaba para la vida nocturna, ajena al inminente espectáculo. El sonido de su llave en la cerradura se acercó a la 1 de la madrugada. Adrián entró silbando una melodía. Encendió la luz del pasillo, tiró la chaqueta en el sofá. Sus pasos se dirigieron al dormitorio. Unos segundos más tarde se oyó una exclamación de sorpresa. Notó la ausencia de cosas en el armario. ¿Qué demonios ha pasado? Su voz sonaba confusa. ¿Dónde están todas las cosas? Corrió al cuarto de baño y luego al estudio. Por lo que parecía, empezó a revisar papeles frenéticamente. Ariana estaba sentada, inmóvil, mirándole. Adrián volvió al salón y encendió la luz del techo. Su mirada recorrió la habitación hasta detenerse en el rincón oscuro donde ella esperaba. Adrián se quedó inmóvil en la puerta, con la mano aún apoyada en el interruptor. A la luz de la lámpara de araña, su rostro parecía pálido y sus ojos se abrieron de horror. El vaso de whisky se le resbaló de los dedos y se hizo añicos en el parqué. «Es imposible», apenas movió los labios. «No puedes estar aquí. Estás muerta». Ariana se levantó lentamente de la silla. Sus movimientos eran tranquilos, casi perezosos. Sobre la mesa, a su lado, había una carpeta de documentos, copias de su correspondencia secreta, fotografías de reuniones, extractos bancarios. Adrián retrocedió como si hubiera visto un fantasma. Estaba de espaldas a la pared, con la corbata recogida a un lado. No había rastro de su pavoneo habitual. «¿Cómo has sobrevivido?» Su voz se apagó en un graznido. «Estabas mal preparado». Ariana cogió uno de los documentos de la mesa. «Como este trato con los inversores chinos. Tantos errores evidentes». Echó un vistazo a la carpeta y su rostro se contorsionó de comprensión. Sus manos se llevaron automáticamente al bolsillo de la chaqueta, donde solía llevar el teléfono. «No te molestes», sacudió la cabeza. «El jefe de seguridad ya tiene tu teléfono, junto con la grabación de nuestra conversación en el puente». Adrián corrió hacia la puerta, pero sus pies se enredaron en la chaqueta que se había puesto antes. Balanceó los brazos torpemente y cayó, golpeándose contra la mesita. «No hay a dónde huir», se sentó Ariana en el brazo de la silla. «La policía está esperando abajo. Están muy interesados en los documentos sobre tus cuentas en paraísos fiscales». Gotas de sudor aparecieron en su frente. Sus ojos recorrieron la habitación como si buscaran una salida. Intentó levantarse, pero sus piernas no se movían. «Todo es mentira», su voz se hizo más fuerte. «Nadie creerá las palabras de una loca. Creerán las cintas de seguridad. Creerán las declaraciones de los testigos. Creerán los documentos con tu firma». Sacó fotos de una carpeta. Adrián en una reunión con socios chinos, entregando un sobre en un garaje subterráneo, hablando con el jefe de seguridad. «¿Me has seguido?» La incredulidad en su voz se transformó en ira. «¿Todo este tiempo?» «Aprendiendo de los mejores», sonrió Ariana. «Tú también me has estado observando, preparándote para el intento de asesinato». Intentó levantarse, aferrándose a la mesa. Los fragmentos del cristal roto crujieron bajo su palma, dejando un rastro sanguinolento. «¿Qué queréis?» Su tono se volvió serio. «Dime tu precio». «Es demasiado tarde para regatear», señaló su reloj. «La Junta recibió todos los documentos hace 1 hora. Se ha convocado una reunión de urgencia para esta mañana». Adrián se desplomó como si le hubieran chupado el aire. Su mirada se posó en la fotografía de la boda que seguía sobre la repisa de la chimenea. «Te quería», susurró. «Al principio te quería de verdad». «Lo sé», se levantó Ariana. «Por eso no te tiré por el puente cuando tuve la oportunidad». Sonó el timbre de la puerta. 3 breves toques, como habían acordado.
Sacó una grabadora del bolso y encendió la grabación de su conversación en el puente. Adrian se encogió al oír su propia voz. «Por fin soy libre después de 2 años en la cárcel». «Abre tú la puerta», señaló ella con la cabeza. «Creo que tienes algo que contarle a la policía». El timbre volvió a sonar. Adrián se levantó lentamente, agarrándose a la pared. Sus pies dejaron huellas ensangrentadas en el parqué. Los fragmentos del cristal le cortaron profundamente la palma de la mano. «De todos modos, no probarán nada», dijo, con voz histérica. «Es tu palabra contra la mía». «Ya no», mostró Ariana la pantalla de su teléfono. «Acabas de confesarlo todo. La cámara de la lámpara del escritorio, ¿recuerdas? La instalaste tú mismo cuando me espiabas». Se abalanzó sobre ella, pero los años de trabajo de oficina lo habían vuelto torpe. Ariana lo esquivó con facilidad, y él volvió a caer, ahora de bruces contra los fragmentos del cristal roto. El timbre se hizo más insistente. Se oyó una voz fuerte. «Policía, abran la puerta». Adrián estaba tendido en el suelo con los hombros temblorosos por la risa o los sollozos. Ariana se acercó a la puerta y giró la llave en la cerradura. La comisaría se llenó de periodistas cuando la noticia de la detención de Adrian se filtró a la prensa. Los periodistas se agolpaban en la entrada, gritando preguntas a todos los que entraban y salían. En la sala de interrogatorios, Ariana relató por tercera vez los sucesos de aquella noche en el puente. El detective grabó la declaración, haciendo de vez en cuando preguntas aclaratorias. Sobre la mesa había carpetas de documentos, pruebas del fraude financiero de Adrian. Detrás del cristal de la sala contigua, Adrian prestaba declaración. Tenía la cara demacrada, el traje caro arrugado y un corte en la mejilla producido por un vaso roto. Hablaba largo y tendido, intentando negociar mejores condiciones. El jefe de seguridad de la empresa estaba sentado en otro despacho. Su confesión de complicidad duró horas. Habló de los informes falsificados, de la ocultación de pruebas, de las instrucciones tácitas de Adrian. La oficina de Thornton Hotels estaba siendo registrada. Los investigadores se incautaban de documentos, copiaban archivos de los ordenadores. Los empleados observaban en silencio cómo precintaron el despacho de Adrian. Robert Thornton llegó a la comisaría a última hora de la tarde. Abrazó a su hija durante largo rato, incapaz de ocultar las lágrimas. Luego pasó unas horas con los detectives, ayudando a desentrañar los entresijos de las finanzas corporativas. El Consejo de Administración se reunió de urgencia. La noticia de la detención de Adrian y su confesión del intento de asesinato de su esposa habían hecho caer en picado las acciones de la empresa. Había que tomar medidas urgentes para estabilizar la situación. Un equipo de investigación trabajaba en su antiguo piso. Los expertos examinaban las cámaras de seguridad que Adrian había instalado, tomaban huellas dactilares, buscaban pruebas adicionales. El abogado de Adrian intentó obtener la libertad bajo fianza, pero el juez se la denegó. Los cargos eran demasiado graves, el riesgo de fuga demasiado grande. Lo trasladaron de la celda de detención a la cárcel municipal. El fiscal estaba preparando una acusación. Intento de asesinato, fraude financiero, falsificación, soborno. La lista de cargos crecía con cada hora de investigación. La SRA. Liu testificó sobre la noche en que había acogido a Ariana. Su testimonio se convirtió en una parte importante de las pruebas. Los investigadores destacaron la precisión de sus descripciones y su atención a los detalles. Los primeros artículos aparecieron en los periódicos. Los periodistas saborearon los detalles, elaboraron teorías e intentaron encontrar conexiones con otros casos de gran repercusión. Las fotos de Adrian esposado aparecieron en las portadas. Los socios chinos rompieron todos los contactos con la empresa en cuanto se enteraron del fraude. Su testimonio añadió nuevos episodios al caso. Resultó que Adrian estaba preparando una serie de negocios falsos. Encontraron una caja fuerte en la oficina con documentos falsificados.
Adrian planeaba utilizarlos para hacerse con el control de la empresa. Ahora estos papeles son una prueba más de sus intenciones criminales. La seguridad del banco proporcionó imágenes de vigilancia de Adrian visitando cajas de seguridad con identidades falsas. En las cajas se encontraron grandes sumas de dinero en efectivo y pasaportes falsos. Ariana regresó a casa de su padre. La mansión parecía desacostumbradamente tranquila después de 2 años de vida en la ciudad. Por la noche se despertaba con pesadillas, pero poco a poco el miedo fue dando paso al alivio. Robert Thornton convocó una rueda de prensa. La empresa anunció una auditoría completa de todas las transacciones de los 2 últimos años. El proceso de restauración de su reputación había comenzado. Se fijó una vista preliminar para una semana más tarde. Adrian aceptó cooperar con la investigación a cambio de una sentencia reducida. Sus confesiones revelaron cada vez más detalles de la trama delictiva. Adrian ocupó una celda de aislamiento en la cárcel de la ciudad. Los investigadores temían que sus antiguos socios intentaran silenciarle. La vigilancia permanente se convirtió en un requisito de su reclusión. La sala del tribunal estaba abarrotada. Los periodistas ocupaban las primeras filas, con los lápices congelados sobre los cuadernos esperando el veredicto. Adrian estaba sentado entre 2 guardias, y su traje, que antes le quedaba perfecto, colgaba ahora como un saco sobre su esbelta figura. El juez hojeaba las páginas del veredicto. Cada crujido del papel resonaba bajo las altas bóvedas de la sala. Ariana se sentó en la tercera fila, junto a su padre. Había elegido deliberadamente su asiento para que Adrian no pudiera verle la cara. El anuncio del veredicto duró casi 1 hora. Tentativa de asesinato, delitos financieros, falsificación. La lista de cargos ocupaba varias páginas. Adrian escuchaba con la cabeza gacha y los hombros temblando débilmente. Al margen del tribunal, los abogados discutían los detalles de la apelación, pero todos se dieron cuenta de que no había ninguna posibilidad seria de que se redujera la condena. Las pruebas eran abrumadoras y la propia confesión de Adrian hacía casi imposible la posición de la defensa. Después de la vista, Ariana fue a la oficina de Thornton Hotels. Su despacho estaba ahora en la última planta, donde solía trabajar Adrian. El interior había tenido que ser completamente renovado. Demasiados recuerdos desagradables se almacenaban en aquellas paredes. Sobre la mesa había informes sobre el estado actual de la empresa. Los últimos meses no habían sido fáciles. El escándalo de la detención de Adrian había asustado a muchos de los socios. Era necesario volver a establecer relaciones de confianza, demostrar la fiabilidad de la empresa. Robert Thornton fue cediendo poco a poco la dirección a su hija. Tras el incidente, empezó a adoptar una actitud más distante en el trabajo, centrándose en cuestiones estratégicas. La gestión operativa recayó enteramente sobre los hombros de Ariana. Mantuvo varias reuniones importantes durante el día. Los socios chinos volvieron a mostrar interés por la cooperación, ahora en condiciones justas. Los inversores europeos confirmaron su participación en nuevos proyectos. Por la tarde se detuvo en el pequeño café de la señora Liu. La anciana china la recibió como a una nativa e insistió en cenar. Charlaron largo y tendido sobre lo ocurrido, sobre los planes de futuro, sobre cómo había cambiado la vida después de aquella noche en el puente. Ariana regresó tarde a casa. La mansión de su padre la recibió con calidez y comodidad. Aquí no había fantasmas del pasado, ni recuerdos dolorosos, solo el apoyo de su familia y la certeza del futuro. En su despacho, revisa de nuevo los últimos informes financieros. La empresa se recuperaba poco a poco de la crisis. Nuevos contratos, socios honestos, esquemas de trabajo transparentes. Todo ello daba esperanzas de un futuro exitoso. Los periódicos que tenía sobre la mesa estaban llenos de titulares sobre la sentencia de Adrian. Los periodistas saboreaban los detalles, teorizando sobre lo que podría haber empujado al exitoso empresario a cometer el crimen. Ariana dejó los periódicos a un lado.
Este capítulo de su vida estaba cerrado. El último asunto del día fue una carta al Consejo de Administración. En ella esbozaba su visión del futuro de la empresa: apertura, honestidad y transparencia en todas las operaciones. No más tratos secretos, no más juegos de trastienda. Antes de acostarse, Ariana salió a la terraza. La ciudad resplandecía de luces, vivía su vida ordinaria. En algún lugar, en una celda, Adrián se preparaba para la primera noche tras su condena. No sintió regodeo ni compasión, solo alivio por haber terminado. Por la mañana se iba a celebrar la primera reunión del revitalizado Consejo de Administración. Nuevas caras, nuevas ideas, nuevas perspectivas. La empresa iniciaba un nuevo capítulo de su historia y Ariana estaba preparada para dirigirla. En el dormitorio, sacó una vieja fotografía de un cajón: su boda con Adrián. Un momento en el que aún creía en su amor, en su futuro juntos. La foto fue a parar a la chimenea. El pasado debía quedarse en el pasado. Al otro lado de la ventana, amanecía. Un nuevo día traía nuevas oportunidades, nuevos retos, nuevos planes. Ariana estaba preparada para ellos, más fuerte, más sabia, más segura de sí misma. La prueba que debería haberla destrozado solo había endurecido su carácter.